ayúdame. ¿Qué recuerdas? Porque tú esto ya lo has visto en tu colegio. ¿Qué recuerdas de esta cosita? De la famosa masa atómica. ¿Qué recuerdas? Cuéntame. Lo que quieras, ¿eh? Puedes hablar cualquier cosa. ¿Qué recuerdas de la masa atómica? Freddy Buitrón. Amigo Freddy Buitrón. Amigo Freddy, ¿qué recuerdas de esta definición? Masa atómica. ¿Qué es para ti, amigo Freddy, la masa atómica? Muy bien. Muy bien, Guillermo. Muy bien, Sebastián. Ok, lo de Sebastián se está adelantando un poquitito. Sí, se está adelantando un poquitito, pero está bien la información. Amigo Freddy, lo que dice nuestro amigo Guillermo es correcto. La masa atómica es la masa de un átomo, ¿ok? Oye, solamente es la masa de un átomo, pero un átomo es muy pequeño, es bien chiquititito, es recontra chiquito, no lo puedes ver, no lo puedes ni siquiera tocar, porque es una entidad muy pequeña. Entonces, ¿cómo hago para saber su masa? Porque yo puedo saber cuánto peso yo me paro en una balanza, digo, ya, mi escultural cuerpo es 78 kilos. Bueno, la pandemia ha subido un poquito, ¿sí? Tengo 78. Pero a un átomo no le puedes hacer eso. Tú no puedes agarrar un átomo y lo puedes poner en una balanza. Es complicado, ¿sí? Entonces hay aparatos especiales que me ayudan a medir la masa de un átomo. Obviamente, como es muy chiquitito, la masa va a salir en decimales. Va a salir en decimales. Por ejemplo, la masa del hidrógeno es 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Fíjate, o sea, estás diciendo que es 1,66 dividido entre 1 con 24 ceros. Con 24 ceros, gramos. Es una unidad muy pequeñita, claro. Es que es un átomo, es solo un átomo y el átomo es muy chiquitito. Entonces, la masa de los átomos es tan pequeñita que se ha tenido que crear una unidad especial, la que le conocemos como UMA. Como el átomo es muy chiquitito, y claro que lo puedo expresar en gramos, pero es muy fastidioso. Mira, porque tiene muchos decimales. Mejor creamos una nueva unidad que no sea absoluta, que sea una unidad relativa, ¿sí? Pero que nos sirva para saber la masa de los átomos. Y a esa unidad le llamamos unidad de masa atómica, conocido por ti bajo el nombre de UMAS. Entonces, la masa atómica no es otra cosa que la masa de un átomo. Y esto lo voy a subrayar. Esto lo voy a subrayar, porque estoy hablándote solamente de la masa de un átomo, uno solito, solo un átomo, solo, no acá no hay una mol, se suele confundir con mol, no tiene nada que ver, es la masa de un átomo, es la masa de un átomo, pero las masas atómicas normalmente las expresamos en UMAS, expresada en UMAS. ¿Y qué cosa es una UMA? Es la unidad de masa atómica. Es una unidad. Como te acabo de decir, la masa de los átomos es muy chiquitita. Entonces, para no adormecernos la lengua al hablar de tantos decimales y no marearnos, vamos a usar, en vez de gramos, en vez de kilos, usamos esta unidad, que es el UMA, la famosa unidad de masa atómica. Unidad de masa atómica. Solo una unidad. Porque lo podemos expresar en gramos, sí, también. En kilos, claro, también, pero como es un átomo, no nos complicamos la vida. Lo vamos a expresar en UMAS. Unidad de masa atómica significa UMAS. Pero existe una equivalencia. ¿Cuál es esa equivalencia? Lo acaba de poner nuestro gran amigo Sebastián. Sebastián acaba de decir algo importante. Una UMA equivale a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. O sea que sí puedo expresarme en gramos también, sí,
Pero para no estar hablando de menos 10 a la 24, preferimos expresarlo en U más. ¿Sí? Puedes usar esta, pero casi nunca se usa esta. Usamos esta de aquí, unidad de masa átomo. Ahora, ¿cómo sé cuánto pesa un átomo? Tienes que llevarlo a una balanza. Obviamente no es una balanza cualquiera, es una balanza especial. Es un aparatito muy curioso que se llama espectrómetro de masas. En el espectrómetro de masas, lo que se hace es calcular la masa de cada isótopo, a lo que le llamamos masa isotópica. Y después sacas el promedio ponderado, que tú ya has visto el promedio ponderado en las clases anteriores. ¿Recuerdas que hablamos de isótopos, isótonos, isóbaros? Y en esa partecita hablamos de la masa atómica promedio. Justo estábamos hablando de eso, de la definición de masa atómica. Que algunos elementos no están sólidos en la naturaleza. Algunos elementos están bajo la forma de isótopos. Y como el valor de la masa atómica es único para cada elemento, por más que tenga varios isótopos, tienes que promediar. Pero lo promedias con un promedio ponderado. Por ejemplo, si yo quiero saber, por ejemplo, cuál es la masa atómica, cuál es la masa atómica. En algunos libros los vas a encontrar también como peso atómico. Sí, a nivel de química todavía tiene cierta validez, pero no es correcto porque sabrás por física que peso y masa son cosas diferentes, muy diferentes. Es un error, todavía nos cuesta desligarnos de este concepto de peso y masa y creemos que es lo mismo, pero no lo es. ¿Okay? Entonces, si yo te pongo acá el ejemplo, por ejemplo, quiero la masa atómica se me ocurre del sodio. Quiero la masa atómica del sodio. ¿Qué me dices tú? ¿Cuánto es la masa atómica del sodio? Colócalo en el chat. Criatura, masa atómica del sodio. Ok, gracias, Evitas. Gracias, Guille. Muy bien. La masa atómica del sodio es 23. ¿23 qué? 23 qué. Gracias. Estamos diciendo que la masa de los átomos está en U más. Así que la masa de sodio es 23 sumas. Ahora, aquí atento, atento. Si yo te digo la masa atómica, ¿de quién te estoy hablando? ¿De quién te estoy hablando? ¿De quién te estoy hablando? Colócalo. De un átomo. De uno solo. No vayas a confundir, criatura. Te voy a spoilear. No vayas a confundir con la masa molar del sodio. ¿Cuál es la masa molar del sodio? ¿Cuál es la masa molar del sodio? Te estoy spoileando. No te asustes, si no lo has visto todavía. ¿Cuánto pesa esto de aquí? Lo mismo. No, lo mismo no. Numéricamente son iguales, pero la unidad no. Quiero que entiendas, este es un error muy frecuente, criatura, es un error muy frecuente. La diferencia entre ellos dos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Es que esta es la masa de un átomo y esta no es la masa de un átomo, es la masa de una mol de átomos. No te asustes, ahorita vamos a hablar de la definición de mol. Tranquilo, solamente te estoy adelantando un poquito, ¿sí? Ahorita hablamos de eso, tranquilo. Y está. Tienes también, por ejemplo, la masa atómica. Otro ejemplito, la masa atómica se me ocurre del hierro, ¿ok? Del hierro. ¿Cuál es la masa atómica del hierro? ¿Cuánto pesa un átomo de hierro? Uno solo. Gracias, Frank. Gracias, Guillermo. Un átomo de hierro tiene una masa de 56 unidades. Mis hermanos, quiero que quede claro. Cuando yo hablo de masa atómica, hablo de la masa de un solo átomo. Un solo átomo. Y debe estar expresado en U más. Por eso le llamamos masa relativa. ¿Sí? Por eso le llamamos masa relativa. Si lo voy a poner por acá, entre paréntesis, es una masa relativa. ¿Por qué relativa? ¿Qué diferencia hay entre relativa y absoluta? Para hablar de masa absoluta, tiene que estar expresado en unidades que acepta el sistema internacional. Y la masa para el sistema internacional de unidades es el kilogramo o el gramo, que es un múltiplo. La UMA no. Y como la UMA no es una unidad oficial, no es la oficial, se le llama masa relativa. Solo por eso. Criatura de Dios. Así como puedo hablar de la
masa de un átomo, también puedo hablar de la masa de una molécula. Entonces, hablamos de la masa molecular. Un error muy frecuente en babies, en criaturas inocentes como tú, es confundir masa molecular con masa molar. Y no es lo mismo. Mucho cuidado. Acá estoy hablando de qué. Ayúdame. ¿Qué es la masa molecular? ¿Cuál es la definición de masa molecular? Muy bien, Guillermo. Perfecto, mi hermano. Grande. Muy bien, amigo. Es casi lo mismo, solo que ya no átomo, sino de molécula. Y las moléculas, a pesar de que están formadas de átomos diferentes, siguen siendo chiquititas. No puedes ver una molécula de agua. Si tú ves un vaso con agua y lo miras por todo lado, no vas a ver a la molécula de agua porque la molécula sigue siendo una entidad pequeña. Es muy pequeñito, así que no lo puedes pesar. Parecido al átomo, solo que ahora hablamos de molécula. Es la masa, y lo voy a volver a subrayar, ¿es la masa de quién? Es la masa de una molécula. De una molécula. Una solita, pequeñita, solitaria molécula. Una sola. Y voy a subrayar. Cada vez que veas masa molecular, estás hablando de solo una molécula. Solo una molécula. No muchas, no dos, no tres, no cuatro, una sola. Que es la masa de una molécula. Expresada también en UMAS, porque es masa relativa. Expresada en UMAS. Ahora, ¿lo puedo expresar de UMAS a gramos? Sí, claro. Recuerda que aquí hay un factor de conversión. La UMA lo puedes convertir en gramos, no olvides de eso también. Si es posible, claro que es posible. Pero por comodidad, casi siempre se va a trabajar con UMAs. En el caso de átomos o moléculas. En el caso de moles, cambia la cosa, todavía vamos a hablar eso un poquito más adelante. ¿Listo? Entonces tienes la masa de una sola molécula expresada en UMAs y por eso se le llama masa relativa. No es masa absoluta. Para que sea más absoluta, no tiene que estar expresado en UMAs. Para que sea absoluta, no tiene que estar expresado en UMAs. Tiene que estar expresado en gramos o kilogramos. ¿Listo? Ahora, ¿cómo calculas la masa de una molécula? Porque la masa atómica sí está en la tabla periódica. Ya la sabes. Pero las moléculas no están. Pero fácil, mis hermanos. ¿Cómo calcular la masa de una molécula? La masa molecular no es otra cosa que la suma de las masas atómicas individuales del átomo, de los átomos que forman a tu molécula. Por ejemplo, ayúdame, ¿cuál será la masa molecular? ¿Cuál será la masa molecular? O en algunos libros también lo vas a encontrar como peso molecular de la fosfina. A ver, ayúdame. ¿Cuánto vale la masa molecular de la fosfina? Tienes que saber que la fosfina, mis hermanos, está formada por ¿qué cosa? Por un átomo de fósforo y 3 átomos de hidrógeno. Así que tienes que calcular la masa atómica de cada elemento. Y masas atómicas ya las sabes. O te lo van a dar de dato. O lo tienes que aprender. Bueno, de los elementos más conocidos, ¿no? Oxígeno, hidrógeno, carbono, nitrógeno. Eso sí lo tienes que saber. Muy bien, Nicolás. ¿Sabes que un átomo, recuerda que la masa molecular es igual a la suma de las masas atómicas? Aquí está. La masa molecular la calculas sumando cada masa atómica individualmente. ¿Cuánto pesa un átomo de fósforo? Dice la teoría, 31 UMAs. ¿Sí? Dice la teoría, 31 UMAs. ¿Cuánto pesa un átomo de hidrógeno? 1 UMA. Pero fíjate, criatura, que no hay uno, son 3. Así que multiplicas por 3. Sumas entonces 31 más 3. Y eso me da
34. Lo que tienes que hacer es simplemente sumar cada masa atómica individual y lo englobas en un todo. En este caso, la respuesta sería 34. Pero fíjate que la unidad sigue siendo UMAS, porque estoy hablando de la masa de una sola molécula. No hablo de muchas moléculas, solo hablo de una. Hasta aquí, ¿se entiende? Por favor, avísame si hay alguna duda. Muy bien, Nicolás. Muy bien, Fran. ¿Puedes repetir una vez? Dímelo. ¿Puedes repetir una vez más? ¿Perdón? ¿Repetir? No te escucho bien. ¿Puedes escribirlo al chat, por favor? Que si puede repetir, profesor, que si puede repetir. Ah, que si puedo repetir. Ah, ok. Claro que puedo repetir. Claro que puedo repetir. Gracias, criatura. Es que acá está lloviendo fuertemente, como no tienes idea, y como que no se escucha muy bien. A ver, criatura. Repetimos. A ver. La masa atómica se tiene que hallar o lo dan de dato. Cevitas. Normalmente las masas atómicas son dato, normalmente. ¿De qué elementos no deberían ser dato? Del carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno tienes que aprender. De esos 4 elementos. Pero normalmente sí lo dan como dato. Criatura de Dios. A la criatura que preguntó, no vi el nombre, pero me parece que te referías a eso. ¿Sí? O desde aquí. O desde aquí. Confírmame, por favor, para ayudarte. ¿Qué parte te falta, mamá? Criatura. Creo que fue. Espera. No te reconocemos. Espera. Creo que fue Brigitte. Amiga Brigitte, creo que la duda es tuya, mamá. ¿Sí? ¿Estoy en lo cierto? Brigitte. ¿Para qué venir? Ok, no, tranquila. Ya, tranquila, mamá. A ver. Me parece que está aquí el problema. Okay, si yo te digo, por ejemplo, ¿cuál es otro ejemplo que vamos a poner por acá? Ya. ¿Cuál es la masa molecular? La masa de una molécula. Tienes que saber el concepto de molécula. ¿Cuál es la masa molecular? Por ejemplo, de, vamos a ir un poquito más allá. ¿Cuál es la masa molecular del ácido nítrico? Tú ya eres un trome en nomenclatura, ¿no? ¿Sabes nomenclatura? Ahí está. Amiga Brigitte, cuando te digo la masa molecular del ácido nítrico, ¿qué te estoy pidiendo? Que agarres a esta molécula y lo pongas en una balanza, ¿ok? Y luego mires cuánto pesa, cuál es su masa. ¿Qué masa tiene una sola molécula? Pero como la molécula es muy pequeñita, no podemos ver a las moléculas. Muy bien, Iramí. No podemos ver a las moléculas. Simplemente las masas tienen que estar expresadas en UMAS, que es una unidad especial para las moléculas o para los átomos. La UMA es una unidad de masa para entidades pequeñas como los átomos o como las moléculas. En el caso de las moléculas, amiga Brigitte, ¿cómo lo voy a calcular? Tienes que saber las masas de cada átomo y sumas. La sumatoria dice, la masa molecular es la sumatoria de las masas atómicas. Sumas entonces, ¿cuánto pesa cada átomo? Pero para eso tienes que ver de qué está formada tu molécula. Amiga Brigitte, ¿esta molécula de qué está formada? ¿Esta molécula de qué está formada? Está formada de un hidrógeno, está formada de un átomo de nitrógeno y además tiene 3 átomos de oxígeno. Entonces tienes que saber de qué está formada la molécula. A continuación tienes que saber cuánto pesa cada uno de ellos. Y eso lo vas a encontrar como dato en la pregunta. Yo te voy a ayudar. Un hidrógeno pesa una UMA. Cada átomo de hidrógeno tiene una masa de una UMA. Esto está en la tabla periódica. Cada nitrógeno, cada átomo de nitrógeno, ¿cuánto pesa? Cada átomo de nitrógeno pesa 14 UMAs.
¿Y cuánto pesa el oxígeno, amiga Brigi? El oxígeno pesa 16. Pero espérate, no es uno solo, hay 3. Así que multiplicas por 3. Y sigue siendo un más, porque estás hablando de masa de átomos. La masa de cada uno de estos átomos. Sumas entonces todo. 16 por 3, 48. Más 1, 49. Y más 14, 63. Entonces, ¿cuánto pesa una molécula de este ácido? 63. Simplemente estoy sumando 1 más 14 más 3 por 16, que es 48. Brigitte, ¿estás bien, mamá? Avísame, por favor. Profesor. Si hay alguna duda, con confianza, escribe, ¿ah? Listo. Ahora, una variante de la masa molecular es la masa fórmula. De hecho, es lo mismo, mis hermanos, solo que lo estudiamos aparte, porque acá hablamos de la masa de moléculas. Y recuerda que en química no todos los compuestos son moléculas. Por ejemplo, este compuesto no es una molécula, es una sal. Y las sales no son moléculas. Entonces, no puedes hablar de la masa molecular de él, porque él no es molécula. Entonces, hay una última masita que vamos a ver, que se llama la masa fórmula o peso fórmula. Masa fórmula o peso fórmula. Es exactamente lo mismo. Muy bien, Frank. Exactamente lo mismo, solo que ya no es para moléculas, sino es para compuestos iónicos como esta sal. La única diferencia es esa, mis hermanos. No se mareen, no se rayen. Él y él son lo mismo. Entonces, ¿por qué lo estudiamos separado? Porque acá hablamos de moléculas y acá vamos a hablar de compuestos iónicos. Pero en el fondo es igual. La manera de calcularlas es la misma. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la definición? Rapidito. Espérate. No te metiste. Entonces, rapidito. ¿Qué es la masa fórmula? Es la masa de una unidad fórmula. De una unidad fórmula. Y mira, estoy diciendo de una, solo una, ¿eh? Solo única, no hay más, no hay más, no hay más, solo única, una unidad fórmula. Es lo mismo, solo que para compuestos iónicos, ¿sí? Solo que para compuestos iónicos. Expresada en unas, sí, claro, expresada en unas. Expresada en otras. ¿Ok? Y sigue siendo masa relativa. ¿Cómo calculas la masa fórmula o peso fórmula? Igualito, la masa fórmula o peso fórmula la calculamos sumando las masas atómicas de los elementos que conforman a ese compuesto. O sea, en el fondo es lo mismo, mis hermanos, no hay diferencia. Solo que aquí lo aplicamos para compuestos iónicos, para sales. Por ejemplo, ¿cuál será la masa fórmula o peso fórmula? ¿Cuál será la masa fórmula o peso fórmula del óxido de calcio? Oye, ¿pero qué? ¿El óxido de calcio no es una molécula? No. Recuerda que aquí hay enlace iónico. Es el metal, el calcio, con un no metal, que es el oxígeno. Este no es una molécula, mis hermanos. Este compuestito es un compuesto iónico. Así que no encaja dentro de moléculas. No le puedo llamar a él la masa molecular, porque no es una molécula. Es una unidad fórmula, es un compuesto. Pero la manera de calcular es la misma, criatura. La manera de calcular es la misma. Tienes que ver de qué está formado. ¿De qué está formado? De un átomo de calcio y de un átomo de oxígeno. Pero, vamos a poner acá para que no parezca un 10, vamos a poner aquí. Así no. Acá también porque parece 30.
para que no parezca un 30. Ahí está. Mis hermanos, ¿sabes cuánto pesa un átomo de calcio? Claro, un átomo de calcio pesa 40. ¿40 qué? ¿40 qué, Guillermito? Guillermito, ¿40 qué? Es un átomo. Y los átomos están generalmente en UAS, porque son muy chiquititos. Y el oxígeno tiene una masa de 16. Entonces, sumas a los dos. ¿Cuánto pesará entonces una unidad fórmula de óxido de calcio? 40 más 16 me da 56 UMAS. Entonces, la masa fórmula del óxido de calcio, 56. La lógica es exactamente la misma. La única diferencia es que este es un compuesto iónico y estos de acá son moléculas. Hasta ahí, recontra pichi. Si hay alguna duda, me avisas por favor. Hasta ahí no hay nada nuevo, no hay nada complicado. Ese vídeo no me gusta. Así es oscurito. Ya. Mejor Criatura, con luz. ahora, agárrate aquí. Atento. Si hasta ahora te estabas durmiendo, si hasta ahora te estabas... Sayu, ¿qué pasó, Sayu? Hay una pregunta de Sayu. Dime, Sayu, ¿qué pasó? Profe, mejor se ve con luz. ¿Mejor se ve con luz? Ok. Ya. Listo. Profe, Ya. ¿cuál dijo que era la única diferencia entre masa fórmula y masa molecular? Ajá, muy bien, muy bien. Mamá, la única diferencia entre ellos dos, entre la masa molecular y la masa fórmula, es que la masa molecular está aplicado a moléculas. O sea, el compuesto tiene enlaces covalentes. En cambio, la masa fórmula no. Es un término que lo usamos en compuestos iónicos. Es un término más general, ¿sí? Fórmula. Masa fórmula, entonces lo vamos a emplear en compuestos iónicos, ¿sí? Ahora, criatura, aquí, por favor, aquí, concéntrate. Necesito tu concentración total. Necesito que entiendas el concepto de mol. ¿Ok? Necesito que entiendas el concepto de mol. ¿Qué es mol? ¿Qué cosa es un mol? ¿Sí? ¿Qué cosa es un mol? Un mol es una cantidad numérica. Es un montoncito, pero es un número. Oye, átomo, molécula, unidad de fórmula, protón, electrón, son términos químicos, ¿sí? Son categorías químicas. Así como hablar de animales, ¿no? El perro, el oso, la jirafa, el gato, son categorías, ¿sí? Igual en química. Tenemos a los átomos, tenemos a las moléculas, tenemos a las unidades fórmula, electrones, protones. El mol no es nada de eso, ten cuidado. El mol no es una entidad química, no, es solamente un número, es una cantidad numérica, ¿sí? Es una cantidad numérica. ¿Parecida a qué cosa? Oye, si yo te digo una docena, ¿qué te estoy diciendo cuando te digo una docena? ¿Qué entiendes tú cuando te digo una docena? 12 Entiendo unidades de 12. algo. Unidades de algo. Si no te digo de qué estoy hablando, simplemente es un número. Si te digo una docena, significa 12. ¿Pero 12 qué? ¿12 años? ¿12 ciclos? ¿12 panes? ¿12 qué? Entonces, no tiene mucho significado si no está acompañado de una unidad. Si yo te digo una docena, simplemente es un número. Pero si yo te digo una docena de X, ahí está, tengo una docena de X, muy poquito, ¿sí? Significa que he tenido 12 X en mi vida, 12 exnovias en mi vida, ¿sí? Eso significa, he tenido 12 X. Mira, que ya es diferente, no solo es un valor numérico, está acompañado de una unidad. Entonces, el mol, criatura de Dios, solamente es un número. Que si va acompañado de categorías químicas como átomos, como moléculas, como unidad de fórmula, adquiere significado químico. Pero si solamente dices mol,
es solamente un número. No confundas entonces. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque las criaturas inocentes suelen confundir mol con molécula. Y no tienen nada que ver. Criatura, mol es solo un número. ¿Ok? Mol es solo un número. Entonces ponemos su definición. ¿Qué es mol? Es una cantidad numérica. Nada más. Pero es un número que se ha creado para usarlo en química. No es un número cualquiera tampoco. Ojo, tampoco es que sea un número cualquiera, no. Se ha creado para usarlo en la química. Es una cantidad numérica cuyo valor, así como dijimos que una docena, su valor era 12. Así como te digo que una mano, ¿cuánto es una mano? Señora, me da una mano de huevos. Te están diciendo que te vendan 5 huevos, ¿sí? Una mano vale 5. Así como decir que una docena son 12. Así como decir que una centena es 100. Una mol tiene un valor. ¿Cuál es el valor? Su valor es el siguiente. 6,022 por 10 a la 23. Es un numerazo. Es un número enorme. Es un número grandote. Pero repito, es solo un número. Pero es un número especial, creado para aplicarlo en la química. Creado para aplicarlo en la química. Y se creó en función al átomo de carbono, la 12ª parte de 12 gramos de carbono. ¿Sí? Criatura de Dios, una cantidad numérica entonces, cuyo valor es 6,022 por 10 a la 23, que se emplea para expresar cantidad, no masa, ten cuidado, no es para masa, que se emplea para cantidad de sustancias. ¿Sí? Lo empleamos para expresar cantidades de sustancias. Entonces, si yo te digo, criatura de Dios, si yo te digo, por ejemplo, si yo te digo, oye, es que hay números que no son. Supongamos, ¿ok? Supongamos que yo he contado las estrellas. Eso es imposible, ¿ya? Eso es imposible. Estoy haciendo una suposición, ¿sí? Digamos que a mí se me ha ocurrido contar las estrellas y yo he encontrado que hay una mol de estrellas. ¿Qué te estoy diciendo si te digo una mol de estrellas? ¿Qué significa una mol de estrellas? ¿Qué significa? Oye, si yo te digo una docena de plátanos, ¿qué te estoy diciendo cuando te digo una docena de plátanos? ¿Qué te estoy diciendo? Estoy diciendo 12 plátanos. Oye, 12 plátanos. Eso te estoy diciendo. ¿Sí? Solo que no quiero decir 12. Mejor le digo docena. ¿Sí? No igual. Ahora, si yo te digo una mol de estrellas, ¿qué te estoy diciendo? Docena tiene un valor numérico. 12. Centena. Una centena. A ver, de naranjas. ¿Sí? Me encanta el jugo de naranja. Es recontra saludable. Señora, me vende una centena de naranjas. Pero centena tiene un valor numérico. En otras palabras, ¿qué estoy diciendo? Casera, me das 100 naranjas, por favor. Las rojitas. Porque las verdes no son tan dulces. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo. En vez de decir centena, hablo de su valor numérico. Una mol de estrellas, ¿qué significa? Ahí está su valor numérico. 6,022 por 10 a la 23. ¿Qué cosa? ¿De qué estoy hablando? De estrellas. Solo que decir, he contado 6,022 por 10 a la 23 estrellas, un poquito cansado, el número es muy grande, mejor digo una mol. Entonces, una mol de estrellas es lo mismo que decir 6,022
por 10 a la 23. Ahora, vamos un poquito a la química. Si yo te digo, 3 moles de calcio, ¿qué te estoy diciendo? ¿Te estaré diciendo 3 átomos de calcio? No, porque mol es solamente una cantidad numérica que tiene este valor. ¿Qué te estoy diciendo entonces si te digo 3 moles de calcio? Te estoy diciendo 3 por el valor de la mol. ¿Cuál es el valor de la mol? 6,022 por 10 a la 23. ¿Pero qué cosa? Porque aquí eran estrellas. ¿Qué es esto? Átomos de calcio. Sí, muy bien. Átomos. Entonces, 3 moles de calcio no es otra cosa que decir 6 o 3 por 6,022 por 10 a la 23 átomos de calcio. Son equivalentes. Ahora, una equivalencia más que tienes que recordar es que a veces, en vez de emplear este numerito, existen también algunas equivalencias. Por ejemplo, se ha creado una manera de abreviarlo. Se le llama el número de Avogadro. En algunos libritos también lo vas a encontrar así. Voy a abreviar y en vez de decir 6,022 por 10 a la 23, voy a decir número de Avogadro. O sea, también puedes hablar que 3 moles de calcio equivale a decir 3 números de Avogadro átomos de calcio. Último ejemplo. Por acá. Sí, esta parte creo que no. Vamos a correr un poquito, espérame. Ahí más o menos. Sí, ahí. A ver, atento, criatura de Dios. ¿Se ve bien? Vamos acá. Espérame. A ver, si yo te digo, por ejemplo, tengo 5 o 6. Tengo 6 moles de CO2. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Qué te estoy diciendo si te digo 6 moles de CO2? Recuerda que el valor de la mol es acá. Entonces te estoy diciendo 6. Pero en la mol tiene un valor. 6,022 por 10 a la 23. ¿Pero qué cosa es eso? Son ya moléculas. Ya no estamos hablando de átomos, porque son moléculas, carbono y oxígeno, unidos covalentemente. Entonces, moléculas de CO2. Ahora, lo quiero expresar de otra manera. Claro que puedes. Dijimos que este numerito lo puedes expresar también como número de Avogadro. Así que esto es igual a decir 6 número de Avogadro moléculas de CO2. En vez de escribir todo ese número largo, puedo ponerle solamente número de Avogadro. Entonces, esta es la parte más fastidiosa. La gente se marea mucho con esta definición. Espero que tú no, estoy seguro que tú no. Simplemente tienes que darte cuenta de que es solamente una cantidad. Y cuando lo veas en los problemas, te están hablando de una cantidad muy grande. Ahora sí, vamos a pasar a la última definición de masas. Se conoce como el término de masa molecular. Parecido, ¿no? Suena parecido a la masa molecular, pero no es lo mismo. No es lo mismo.
Así que hablemos de la masa molar. ¿Qué es la masa molar, mis hermanos? ¿Qué es la masa molar? Diga su nombre, ¿eh? Molecular es una cosa, molar es otra cosa. Gracias, Guillermo. Es la masa de una mol. Espera. Pero una mol no era una cosa, es solamente un número. Sí, perfecto. Es la masa de una mol de lo que tú quieras. Una mol de átomos, una mol de moléculas, una mol de estrellas, una mol de caramelos, una mol de papas, lo que quieras. Es la masa de una mol de sustancia. Es la masa, y como ya estás hablando de la masa de una mol, y la mol es una cantidad, y encima no cualquier cantidad, sino es una cantidad muy enorme. Ya no está en UMAS, porque esta sí la puedes pesar en una balanza normal. Esta sí la puedes tocar, porque una mol es bastante, mira, qué de grande es la mol. ¿Sí? No es una cantidad cualquiera, es una cantidad muy grande. Como es tan grande la cantidad, si es apreciado, lo puedes tocar, lo puedes ver. Es la masa de una mol de sustancia, ahora expresada en gramos. Ya no está en UMAS. Las masas molares, a diferencia de todas las que hemos visto hasta ahora, son expresadas en gramos. Expresadas en gramos. Y como son expresadas en gramos, y la unidad gramo sí es reconocida por el sistema internacional, esta sí es una masa absoluta. Todas las anteriores que hemos visto eran masas relativas, porque estaban expresadas en UMAS, en UMAS, ¿sí? Esta de acá ya no está en UMAS. Esta de aquí está expresada en gramos. Esa es la diferencia. ¿Sí? Ahora, aquí está el detalle que quizás te sorprenda un poquito. Es que numéricamente se parece. Numéricamente se parece. No te entiendo. Oye, aclárame eso, por favor. No, tranquilo. Mira, espérate. Tranquilo, criatura de Dios. Necesito lo siguiente. La masa molar. Que normalmente la masa molar se suele representar con una M y su sombrerito. ¿Sí? En algunos libros los vas a ver así. Una M y su sombrerito. Quiero la masa molar del hierro. La masa molar del hierro. ¿Qué me dices? ¿Cuánto vale la masa molar del hierro? Gracias, Guillermito. La masa molar del hierro vale 56. Espera. Acá también el valor era 56. Espérame que giro esto. Ahí está. Oye, me dijiste que la masa atómica del hierro era 56 UMAS. ¿Me estás diciendo que la masa molar del hierro también es 56 UMAS? No, no te equivoques. Acá la masa no está en UMAS, está en gramos. Está en gramos. Está en gramos. Entonces, ¿cuál es la diferencia, mis hermanos? ¿Esta es la masa de quién? Ayúdame, ¿esta es la masa de quién? Chat, ¿es la masa de quién? Esta de acá. De ¿La un masa de átomo quién? de hierro. De un átomo. ¿Esta es la masa de quién? Parecen iguales, pero no son iguales. ¿Esta es la masa de quién? Esta de Un aquí. mol de hierro. ¿Y una mol cuánto es? 6. ¿Una mol cuánto es? Su número enorme. Lo que 6,028. acabamos de ver hace ratito es la masa de un átomo. Un átomo de hierro, entonces, ¿cuánto pesa? 56 UMAS. Un solo átomo, UMAS. Pero una mol no pesa 56 UMAS. Numéricamente tienen el mismo valor, pero la unidad es el gramo. ¿En qué está la diferencia? Es que acá solo pesaste un átomo y aquí estás pesando ¿cuántos? 6,022 por 10 a la 23 átomos
de hierro. Uno solito pesa 56 UMAS, pero esta cantidad es enorme. Ya no es un solo átomo, son muchos. ¿Cuántos da? Una mol. Y las moles, ya como es bastante grandecito, ya no pesa en UMAS, sino pesa en gramos. Pero el valor numérico es el mismo. Eso quiero que entiendas, ¿ok? Eso quiero que entiendas. Aquí hay una confusión también. Como numéricamente tienen el mismo valor, creen que es lo mismo. Pero una cosa es masa atómica y otra cosa es masa molar. En masa atómica es la masa de un átomo. En la masa molar es la masa de 6,022 por 10 a la 23 átomos. O sea, de una mol. Recuerda que el mol tiene ese valor numérico. Esa es la diferencia y espero que haya quedado claro. Por ahí he visto muchas veces que aplicas fórmulas, que hay métodos, que acá si acaba el número de Avogadro, acaba gramos, acaba... Sí, hay varias fórmulas que tú puedes aplicar, pero más que fórmulas tienes que tener sentido común. Y para sentido común, estos conceptos tienen que estar bien claros en tu cabecita. Porque si te ponen un problema distinto, no vas a saber qué hacer, ¿verdad? Para eso tienes que tener clara la definición. Mis hermanos, ¿cuál es la masa molar? ¿Cuál es la masa molar del ácido nítrico? ¿Cuál es la masa molar del ácido nítrico? Ayúdame. ¿Qué masa molar tiene el ácido nítrico? Bien. Oye, numéricamente van a ser iguales. 63. También 63. Solo que la diferencia es que esto ya no es en UMAS, sino es en gramos. Oye, la masa molecular también era 63, pero es una molécula y está expresada en UMAS. Acá no es la masa de una molécula, acá es la masa de muchas moléculas. ¿De cuántas? 6,022 por 10 a la 23. Esa es la diferencia. ¿Ok? ¿Estás listo para resolver entonces problemitas de este tipo? Algo más. Existe una equivalencia entre UMA y mol. Sí, existe una equivalencia entre UMA y mol. Sí, existe una equivalencia. Y es que una UMA, donde por acá, una UMA equivale a decir la inversa del número de Avogadro. ¿Qué significa eso, mis hermanos? ¿Qué significa eso? Una UMA equivale a decir 1,66 por 10 a la menos 24, o eso significa que también puedes dividir 1 entre este numerito. Si tú divides 1 entre este numerito, o sea, 1 entre el número de Avogadro, te va a dar el valor de la 1. ¿Sí? Entonces, significa 1 entre el número de Avogadro. Raras veces vamos a emplear esa relación, raras veces, pero por ahí la colocamos. Ahora sí, criatura de Dios, necesito, no sé si estás tomándole fotografías, o lo voy a tomar yo, ¿te parece? Y luego la voy a compartir para que lo puedan subir. Okay. Sí, ahora sí pasamos a los ejercicios. Ahora, necesito que te concentres aquí. ¿Por qué? La 17. Ok.
¿Cómo lo desarrollas? ¿Cómo has estado desarrollando los problemas? ¿Qué método usas para desarrollar este tipo de problemas? Me imagino que estás familiarizado con el factor unitario, me imagino. O de repente en el cole te han enseñado con regla de 3. Lo mismo, ¿sí? Lo mismo. Está bien. Yo voy a enseñarte el método del factor unitario. ¿Por qué? Porque es más práctico y porque lo vas a ver en la universidad más que reglas de 3. Sirve mucho cuando el problema es bastante complicado, ¿sí? Así que vamos a aplicar ese método, pero necesito, si por ahí eres un baby que nunca ha visto este método, necesito tu concentración. Factor unitario, muy bien. A ver, déjame abrir el archivo. No tengo el archivo. ¿Qué archivo estás empleando? ¿Podrías compartir por el chat de... Por favor, comparte el librito, por favor, amigo Guillermo. Mientras yo voy poniendo acá. Mis hermanos, si es que por ahí tienes dudas en esta parte, me avisas, ¿ya? Pero concéntrate en lo que voy a hacer. Quizás no hayas visto nunca lo que voy a hacer, porque no se suele hacer en los colegios. En la mayoría de academias lo hacen con regla de 3. Yo no lo, incluso algunos profes también en promedio lo trabajan con regla de 3. Yo voy a trabajarlo de otra manera. Así que voy a hacer factor unidad. A ver, Guillermito pide el análisis. Espérame, le estoy descargando. Ahí está. Llegó. Ok. A ver, hacemos la 17 a pedido de Guillermito, pero explicando el método del factor unitario. ¿Cómo va a ser el método del factor unitario? ¿Por qué es tan importante este método? Porque te va a permitir resolver cualquier tipo de problema. No importa el problema, ¿sí? Y te va a permitir hacerlo en un solo paso. En exámenes de admisión quizás no notes mucho la diferencia. Quizás te conviene incluso hacer por regla de 3 y te parezca más sencillo. Pero ya en la universidad vas a padecer. Y por eso te quiero enseñar ahora en la academia. Cuando ingresas a la agraria, tengo muchos amigos que cuando ingresan a la agraria y no saben aplicar el factor unitario, padecen un poquito más. Porque el factor unitario es un poquito más, es un método más formal. Sí, no tanto como la regla de 3. Es ligeramente más formal y se emplea más, sobre todo en problemas más complejos. ¿Cómo es? A ver, criatura. Si yo tengo este número, 3, y le multiplico por 1, ¿sigue siendo lo mismo o no? ¿Sí? Estoy multiplicándole por un factor unitario, por un 1. Sigue siendo lo mismo. Oye, ¿y si este 1 fuese un 7 entre 7? ¿Sigue siendo lo mismo o no sigue siendo lo mismo? Sí, porque 7 entre 7 sigue siendo 1. Sigue siendo lo mismo. Eso es lo que vamos a emplear. A la información que te den, lo vamos a multiplicar por un 1 para que no alteres nada. Pero hay una ligera diferencia. No es solamente números. Recuerda que en química hablamos de unidades también. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta las unidades. Aquí tenemos que tener en cuenta las unidades. Y por eso esas definiciones las tienes que practicar en casa para que queden más claritas. Entonces, por ejemplo, si yo te digo que, vamos a fastidiar a alguien. Si yo te digo que, ¿qué fastidiamos? Si yo te digo que Fiorella, ¿ok? Fiorella, nada personal contigo, mamá, solamente es un ejemplo. Yo te digo que Fiorella cambia de enamorado cada trimestre.
¿Ok? Cada 3 meses ella termina con su enamorado y empieza una relación con alguien más. Vamos a poner acá. Entonces, Fiorella cambia de enamorado. Cada trimestre, nada personal, ni tampoco es que ella sea así. Solamente es un ejemplo. ¿Ok? Cada trimestre. Simple, es un ejemplo muy básico, muy sencillito. Ella cambia de enamorado cada trimestre. ¿Ok? Ahora, la pregunta. Espérame. ¿Qué más le podemos poner? Entonces, desde enero, desde el 2020, ¿sí? O desde 2019, ¿ok? Desde enero. Antes de la pandemia. Desde enero del 2000, es un ejemplo, no te vayas a resentir, del 2019 hasta hace poquito. No descansó la pandemia tampoco. Hasta el 31 de diciembre del 2020. ¿Cuántos enamorados llegó a tener nuestra amiga Fiorella? 8. Simple, ¿verdad? Es un problema sencillo, matemático, ¿verdad? Muy bien, perfecto, perfecto, perfecto. 8. Sencillo, ¿ok? Pero lo vamos a hacer de manera formal. Buena, Fiorella. Vamos a hacerlo de manera formal. Igualito que lo que estamos haciendo acá, lo vas a aplicar también en tus problemas, pero con un factor unitario. ¿Ya? Ahora, para el factor unitario tienes que basarte en lo que se llama el triangulito. ¿Sí? El triangulito es un método que empleó o que un gran amigo mío, que seguramente lo conoces, que es el profe Emerson, lo fue desarrollando con la experiencia que él tiene y me lo enseñó a mí porque él ha sido mi profesor cuando estaba en la academia. Entonces, yo uso también lo que él ha, la palabra no es descubierto, lo que él ha diseñado. ¿Sí? Así que yo te voy a enseñar lo mismo. El triangulito es un método para babies, para criaturas como tú. Cuando ya tengas level, ese triangulito ya no lo vas a usar, porque al toque te vas a dar cuenta de la situación. Pero, como estamos en semianual, vamos a hacer triangulito. ¿Ok? Mira cómo es ese triangulito. ¿Ah? La pregunta es, ¿cuántos enamorados tú? Al ojo sale que son 8, tremenda bandida. Al ojo sale que es 8, pero lo voy a hacer de manera formal. Y esto vas a aplicar siempre. Esto lo vas a aplicar siempre. ¿Ok? Esto lo vas a aplicar siempre. Entonces, vas a identificar la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuántos enamorados? Esta es la preguntita. Y vas a ubicar a los datos. ¿Cuáles son los datos? Ella cambia de enamorado cada trimestre, o sea, cada 3 meses. ¿Y de qué periodo a qué periodo? Desde enero del 2019 hasta diciembre del 2020. Criatura, desde enero del 2019 hasta diciembre del 2020, ¿cuántos años hay? Hay 2 años. Todo el 2019 y todo el 2020. Hay 2 años, ¿verdad? Ahora, criatura de Dios, vas a crear un triangulito de esta manera. Mira, criatura, vas a basarte en año. Criatura, un año. ¿Un año cuántos trimestres tiene? ¿Cuántos trimestres tiene un año? Si sabes que un año 4. tiene 12 meses. 4. Entonces, cada trimestre son 3 meses. Entonces, cada año tiene 4 trimestres. ¿Sí? Cada año tiene 4 trimestres. Ahí está, mira, 4 trimestres. Bueno, y acá si gustas, le puedes poner por acá
acá primero, ¿ya? Un año tiene 12 meses. Y esos 2 meses equivalen a decir 4 trimestres. ¿Qué te estoy queriendo decir? Todos los datos que tengas los vas a colocar en un triangulito. Y el triangulito tiene la característica de que la información que está en los vértices son equivalentes. ¿Un año no es igual a 12 meses? Sí. O sea que si yo digo un año y 12 meses, este no es un factor unitario, porque si los divides es lo mismo. ¿Qué? O sea, tú me estás diciendo que 1 entre 12 es 1, no te estoy diciendo eso, pero con unidades sí. Este es el factor unitario. ¿Ok? Ahí está el factor unitario. Un año equivale a 12 meses, son equivalentes. Y yo puedo multiplicar esto a cualquier cosa, va a seguir siendo lo mismo, porque no lo estoy alterando nada. Por eso se llama factor unitario. Pero espérate, hay una información que falta. Hay una información que te falta. Que ella cambia de enamorado cada trimestre. Entonces hay un datito más. Entonces, si cada trimestre cambia de enamorado en 4 trimestres, ¿qué significa? Que en 4 trimestres, ¿cuántos enamorados va a tener? Si por cada trimestre es un enamorado. 4 enamorados. Mira, hay una equivalencia más. Esta equivalencia también es importante. Ahora sí, vas a hacer lo siguiente. Siempre, 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 siempre. ¿Cómo se emplea el factor unitario? Con el método del triangulito. Copias el dato que te está dando el problema, y lo multiplicas por un factor unitario. Ese factor unitario tiene las siguientes características. Lo que quiero sobre lo que tengo. Lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Por qué? Porque así se van a anular las unidades de manera sencilla. Obvio, lo que está arriba con lo que está abajo se debe cancelar. Por eso es importante esto de acá. Lo que quiero sobre lo que tengo. Esto vas a emplear en tu factor unitario siempre. Ya con la práctica lo vas a hacer directo al ojo. Pero como eres un baby, todavía no. Tranquilo, ahorita vamos a aplicar en el ejemplito que hemos puesto. ¿Cuál es el dato? ¿Cuál será el dato en el problema? La fecha. Desde enero del 2019 al 31 de diciembre del 2020 hay 2 años. Entonces, ese es el dato. Entonces, copias el dato. Mi amiga ha tenido 2 años de relación. ¿Sí? 2 años de relación. 2 años de relación. ¿Ok? Ahora, pero voy a multiplicar a estos 2 años por un factor unitario. ¿Y qué cosa voy a poner aquí? Lo que quiero sobre lo que tengo. Lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Qué cosa quiero? ¿Cuántos enamorados? O sea, este datito tiene que ir aquí. ¿Y qué cosa tengo como dato? Los años. Este dato tiene que ir abajo. Lo que quiero sobre lo que tengo. Quiero enamorados y tengo años. Quiero enamorados y tengo años. Lo que quiero arriba, lo que tengo abajo. Lo que quiero enamorados. ¿Qué dice la equivalencia? ¿Qué dice tu triangulito? Que cada 4 enamorados, ¿dónde los ha tenido? En un año. Entonces, hay 4 enamorados. 4 enamorados por cada año. Por cada año. ¿Listo? Simplificamos años arriba y años abajo. ¿Y qué te está quedando? Enamorados. ¿Cuántos enamorados tiene Fiorella o ha tenido Fiorella hasta el 31 de diciembre del 2020? 2 por 4, 8. Oye, pero qué larga la haces, hermano, porque no era más fácil simplemente darte cuenta y multiplicar 4 por 8 ya, como han hecho muchos de ustedes. Sí, claro. Claro que sí, es más fácil, pero en química a veces no tienes los conceptos muy claros y por eso tienes que hacer esto de aquí. Con la práctica, así como este problema te sale al ojo, con la práctica cualquier problema de química también te va a salir al ojo.
Porque simplemente es una ecuación, es un problema de razonamiento matemático. Igual que eso de acá. Solo que en química, a veces vas a tener que practicar hasta que te salga el ojo. ¿Sí? Pero esta es la base. ¿Se entiende este aquí lo que acabo de hacer? Ahora sí pasamos al problema 17. Con esto pasamos al problema 17. Lo mismo, ¿ok? Lo mismo. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Solo que ya no vamos a hablar de Fiorella, ¿no? Porque ya nuestra amiga nos ha ayudado bastante. Ahora vamos a hablar de la pregunta 17. Amiga Brigitte, el material está compartido en el chat de Zoom. A ver si lo puedes revisar, por favor. Dice, la cantidad de átomos de plata, la pregunta es la siguiente. No sé cómo vamos con el tiempo. La cantidad de átomos de plata. ¿Tienes otra clase? ¿En la tarde? Creo que sí. ¿No tienes nada, seguro? Ah, ya, acá. La cantidad de átomos de plata. Átomos de plata, esa es la pregunta. ¿Ah? Copia la pregunta. La cantidad de átomos. Fíjate, te dicen átomos. Entonces tú paras las orejitas y dices, ajá, mis antenitas de vinil dicen que debo buscar átomos. La cantidad de átomos de plata. Ya tienes tu pregunta. Si gustas, lo subrayas. La cantidad de átomos de plata. Esa es la pregunta. Vamos a dar que hay en 1,8 kilogramos de cloruro de plata. En 1,8 kilogramos de cloruro de plata. ¿Sí? Mira, ya te han puesto el dato. La cantidad de átomos de plata que hay en 1,8 kilogramos de cloruro de plata. Tienes la pregunta y tienes el dato. Ahora, pero espérate, hay algo más. Que en esa masita no hay, el material que estás analizando no es puro. El material que estás analizando no es puro. ¿Qué dice el problemita? Dice que 20% de impurezas. O sea, hay un dato más todavía. Qué fácil sería así nomás. Sale al toque. Pero hay un datito más que tienes que considerar. Que este 1,8 kilogramos no es cloruro de plata puro. Tiene cierto grado de impurezas. Con 20% de impurezas. Criatura, identificamos entonces al toque a la pregunta. ¿Cuál es la preguntita? Átomos de plata. Átomos de plata. Esa es la pregunta. Átomos de plata. ¿Y cuál es el dato? 1,8 kilogramos, pero ten cuidado, con 20% de impurezas. Todo ese es el dato. Pregunta. ¿Ok? Ahora, no puedo trabajar con esta masa porque está incluyendo a las impurezas. Entonces, el primer paso es encontrar el material puro. Porque si tú usas todo este material que tiene 1,8 kilogramos, aquí vas a encontrar efectivamente lo que estás buscando. Pero también tiene cierta basurita, cierta cochinadita, así como tu ex, que no sirve. No sirve, ¿verdad? Entonces, el 20% de ese 1,8 no lo podemos usar. Nos quedamos solamente con el 80%. Ahí está el ligero detallito en esta preguntita. No puedo usar 1,8. Tengo que usar el 80%. Ya que esta piedra, esta piedrita, este material es un material impuro y no puedo trabajar con materiales impuros. En química, todo tiene que estar purito. Así como tú que eres recontra puro de corazón noble, igualito. En química los materiales tienen que ser puros. Entonces, esta masa, este material es 1,8 kilogramos. 1,8 kilogramos en gramos, lo voy a pasar de frente a gramos, ¿ok? En gramos equivale a decir
1800 gramos. ¿Estamos de acuerdo? Porque recuerda, porque creo que no se ve. Muy seco. Ya, para. Voy a escribir más abajo porque ese río está fastidio. ¿Ya? Voy a escribir por acá. Esta masita equivale a decir 1800 gramos. Toda esta roquita es 1800 gramos. Ahora, pero dice que solo el 80% es el reactivo puro. Solamente el 80% es el cloruro de plata y el 20% es basurita. El 20% es basurita que no necesita. Entonces, lo primero que van a hacer es sacar el 80% a 1800 gramos. Entonces, primer pasito, sácale el 80%, o sea, el 0,8, ¿no? 80 sobre 100, 0,8. El 80% de la masa inicial, de la masa impura, 1800 gramos. ¿Sí? El 80%. ¿Listo? Entonces simplificas acá, un 2, un 0 con un 0, un 0 con un 0, 18 por 8, 8 por 8, 64, más 6, 8 y 6, 14. 1440 gramos de cloruro de plata. Hasta ahí. ¿Me sigues? ¿Me sigues? ¿Me sigues? ¿Estás bien? ¿Entiendes por qué 1440? ¿Sí? Bacán. Ahora sí. Danielito, ¿quieres decir algo, creo, Danielito? Danielito, con confianza. No, ok. Perdón, Daniela. Danielito, te dije que cambié de género. Mil disculpas, Daniela, mil disculpas. Es que no veía tu nombre completo. Solamente leí el Dani y asumí que eras varón, pero... Aunque uno nunca sabe. Mejor no asumo nada. No voy a hacer que luego te molestes. Ahora sí, estoy listo para emplear el factor unitario. Mis hermanos, este que era el dato, ahora se ha convertido en eso. Entonces, el dato está acá. El dato es él. Ya no es el de arriba, ¿ah? Porque le he calculado su porcentaje y el dato es él. Este es el dato. Este es el dato. Tienes el dato y tienes la pregunta. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner en un triangulito la pregunta y el dato. Tiene que estar la pregunta y el dato en los vértices del triangulito. Lo tienes que crear. Ahora, ¿cómo hago? Criatura, mira. ¿Cuánto pesa una mol de cloruro de plata? Vayamos por ahí, empecemos por ahí. Porque estás hablando de gramos. Pues tiene que estar involucrado seguramente la mol. Estás relacionando gramos con cantidad de átomos. Entonces, seguramente que estamos hablando de la mol. Criatura, ¿cuánto pesa? Vas a los datos. Gracias, Guillermito. Vas a los datos. ¿Qué dice? Que la plata tiene una masa de 108 UMAS. Un átomo de plata pesa 108 UMAS. Entonces, la plata es 108. Y además el cloro es 35,5. ¿Cuánto pesa entonces una mol de plata? Sumas todo. 5 acá, 8 y 5, 13, va 1, 3 y 1, 4, 143,5. Entonces, efectivamente, una mol de plata pesa 143,5. Pero 143,5, ¿qué? Ayúdame. Lo hemos visto hace ratito. ¿Es la masa de una unidad fórmula? ¿De un átomo? ¿De una molécula? ¿O de una mol? ¿Es la masa de una mol? Es la masa de una mol. Y la masa de las moles, las masas molares están en gramos. Entonces, criatura de Dios, acabas de descubrir
que la masa molar, la masa de una mol de cloruro de plata es 143,5 gramos. No te olvides, es la masa de una mol. ¿Cómo has calculado eso? Simple, sumando las masas de cada una de las sustancias que lo conforman. La plata, 108 y el cloro, 35,5. Sumas los dos y me da 143,5. Pero tiene que estar en gramos, porque estoy usando una mol. Ok. ¿Listo? Se acabó. Se acabó. Ahora, criatura de Dios, aquí es importante lo que te voy a decir. Te están pidiendo la cantidad de átomos. Criatura de Dios. Criatura de Dios. Atento, voy a crear mi triangulito. Creo mi triangulito. Una mol. Estoy creando mi triangulito. Una mol de cloruro de plata en masa, ¿a cuánto equivale? Acá está, mira. A 143,5 gramos de cloruro de plata. Mira, ya tienes gramos de cloruro de plata. Gramos de cloruro de plata. El dato, las unidades del dato ya están en el triangulito. Mira, gramos de cloruro, voy a subrayar. Las unidades del datito ya están en mi triangulito. Mira, ya aparecieron en el triangulito. Eso tienes que darte cuenta. Por eso es importante los conceptos. Una mol de cloruro de plata tiene 143,5 gramos. Ahora vamos a la pregunta. Me piden átomos de cloruro de plata. Me piden átomos de plata. Mis hermanos, una mol de cloruro de plata, ¿de qué está formado? De una mol de átomos de plata y de una mol de átomos de cloro. Mira, es 1 y 1, la relación es de 1 a 1. ¿Sí? Una mol de átomos una mol de cloruro de plata, de unidades fórmula de cloruro de plata, tiene en su estructura, en su composición, está formado por una mol de plata y una mol de cloro. Pero una mol de plata también lo puedes expresar así. 6,022 por 10 a la 23 átomos de plata. ¿Sí? Pero si te vas a las claves, está el número de Avogadro. Entonces, como las claves están en el número de Avogadro, en vez de poner tu numerito, ¿no? ¿Qué cosa pongo? Un número de Avogadro. Átomos de plata. Tienes entonces el otro dato que debe ir en el otro vértice. Tienes el otro dato que debe ir en el otro vértice del triángulo. Que en una mol de cloruro de plata hay una mol de átomos de plata. Pero es lo mismo que decir un número de Avogadro, átomos de plata. Mira, me estás pidiendo átomos de plata. Ya apareció en el triangulito. Ya tienes entonces listo para poder hacer tu factor unitario. Hacemos entonces el factor unitario. Sencillo. ¿Cómo hacíamos? Copias el dato, lo que quiero, sobre lo que tengo. Copio el dato. ¿Cuál es el dato? Tengo 1440. Ok. Entonces, copias el dato. ¿Cuál es el dato? ¿Cuál es el dato? 1440 gramos de cloruro de plata. Y lo voy a multiplicar por un factor unitario. ¿Pero cómo? Lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Qué cosa quiero? Átomos de plata. ¿Y qué cosa tengo? Gramos de cloruro de plata. ¿Dónde está esa equivalencia? ¿Dónde está esa relación? En el triángulo. Recuerda que el factor unitario lo sacas del triángulo. Entonces, ¿cuál es la equivalencia? Fácil. ¿Qué cosa quiero? Átomos de plata. ¿Y qué cosa tengo? Gramos de cloruro de plata. ¿Qué dice la equivalencia? Que un número de Avogadro, átomos de plata, equivale a 143,5 gramos de cloruro de plata. Se acabó el problema. Listo, se acabó. Aquí lo más complicado quizás es descubrir el triangulito. Para eso tienes que tener muy claros los conceptos.
Simplificas lo que está arriba con lo que está abajo, ¿y qué te está quedando? Lo que me piden. Me queda lo que me piden. Me quedan átomos de plata. Átomos de plata. ¿Listo? Hay una pequeña división. Vamos a tus clavecitas. ¿Cómo están tus clavecitas? Y aproximadamente, bueno, le han puesto ahí el valor exacto, ¿ya? Le han puesto el valor exacto, no le pongas el valor. Bueno, en el examen de admisión te van a dar números más amigables, ¿ok? O sea, te sale 10,03, número de Avogadro, átomos de plata. Y esa es tu respuesta. La clavecita es dinosaurio. Criatura de Dios, te dejo libre. Hasta aquí te ayudé. Me parece que ya tienes muy bien, muy bien. Vamos a continuar la siguiente semana. Por favor, repasa la parte teórica. La siguiente semana hacemos full ejercicios para que la idea quede clara, ¿ya? Listo, criatura. Cuídate mucho. Nos estamos viendo la otra. No, esta semana, ¿no? Esta semana, sí. Chao, Betita. No, esta semana tiene que ser eso. Muévele a la derecha. ¿Cuál es la Cevitas? La cámara. Las fotos igual las voy a pasar para que lo puedan subir a tu clase, ¿ya? Pero igual si quieres tomarle foto ahora, muevo un poquito la mesita. Si quieres tomarle foto. Pero igual yo voy a subir las fotos también, no te preocupes. Listo, ahora sí corto la transmisión. Dime, Guillermito, ¿quieres preguntar algo, creo? ¿Cómo hacer aquí? Déjame ver el 15. Si me dijo que Mercurio, ya. Muy bien. A mi amigo que está haciendo la 15, está bien sencillita, ¿ya? Tienes que tener en cuenta la densidad. El dato de la densidad es 13,5 gramos por cada centímetro. 13,5 gramos por cada centímetro cúbico. Ese es el dato de la densidad. Pero tú tienes, ¿qué cosa? Tienes, dice, 32 centímetros cúbicos. 32 centímetros cúbicos de mercurio. Como tienes dato de la densidad, yo puedo convertirlo eso a masa. ¿Cómo? Con un factor unitario. ¿Qué dice este dato? Que cada centímetro cúbico es, ¿qué masa tiene? 13,5 gramos. Simplifica centímetros cúbicos y te quedas con la masa. Y ya con la masa lo puedes trabajar. Sí, aquí el dato es reconocer el dato de la densidad. Cada centímetro cúbico tiene una masa de 13,5 gramos. Eso te está diciendo y eso lo empleas como factor unitario.